Aquí trajeron un calentador Bosch que tiene un problema. El alumno Ángel lo trajo para clases. ¿Qué problema tiene el calentador Ángel? Hombre, que yo lo abro para que no encienda. Y no, enciende el piloto, pero los A quemadores ver, no lo ábrame encienden. el grifo del agua para mirar qué cuadro de fallas tiene el calentador. Entonces el calentador abre en el grifo, prende el piloto, pero en el momento no enciende el quemador. Entonces el cuadro de fallas hay que empezarlo a descartar con el multímetro. Debemos de verificar el voltaje que entrega la tarjeta a la válvula solenoide. Ese voltaje se chequea en voltaje corriente continua. Entonces en este multímetro es un multímetro de autorrango, lo ponemos en DC directa. Entonces medimos a la terminal de la válvula a la tierra y está marcando 1.33 voltios de corriente continua. Quiere decir, en este momento el problema no es de voltaje de la tarjeta está buena. Vamos a descartar ya en el momento la resistencia de la válvula solenoide. Entonces vamos a poner el multímetro, vamos a apagar el calentador de nuevo. Vamos a cerrar el gas y vamos a verificar la resistencia. Entonces vamos a poner el multímetro en ohmios. Aquí está en autorrango y desconectamos la válvula solenoide y verificamos la resistencia. En este momento la solenoide está marcando una resistencia muy alta. Es decir, con esa resistencia de 276 a 278 ohmios, aquí ya está marcando otra vez la resistencia normal. Es decir, está inestable, volvió a marcar una resistencia muy alta. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Que voltaje es igual a amperaje por resistencia. Y la resistencia en la definición de la electrónica básica es la oposición a la corriente. Entonces, esa solenoide tiene problemas. Vamos a desmontar la solenoide. Vamos a coger una solenoide buena, cerremos el gas por seguridad y vamos a montar una solenoide. Ahora sí. Estamos montando la solenoide y vamos a verificar cuando esté instalada cuánta resistencia marca. Esa solenoide verde, que es la electroválvula S2, en la marca de calentadores Bosch le llaman electroválvula servo S2. Y la válvula roja es la electroválvula S1, que le llaman electroválvula del piloto, porque es la que lleva el gas al piloto. Vamos a chequear la resistencia de esa válvula, a ver cuánto marca la resistencia. Ahí está en resistencia. Recuerde que la habíamos puesto en resistencia. Este multímetro es de autorrango. Mire que aquí la resistencia es más estable, vean. 58.5 ohmios está perfecta. La solenoide anterior estaba mala, tenía problemas de resistencia. Eduardo, este no es el multímetro tuyo para medirla con el multímetro tuyo. Entonces el problema realmente del calentador, la electroválvula servo, que es la S2, tiene problemas de resistencia, como dice la ley de Ohm. Resistencia es la oposición a la corriente. En este multímetro, que lo deben tener los técnicos calificados, es un multímetro que sirve para la medición de todas las componentes de los gases domésticos y es fundamental. Entonces vamos a ponerlo en ohmios en escala 200. Prendemos el multímetro y vamos a chequear con este multímetro también la resistencia. 57, 58 ohmios aproximadamente. Es decir, estamos demostrando con otro multímetro que la válvula está muy buena. Vamos a conectar la válvula y vamos a darle la orden al calentador. Vamos a abrir el gas, démosle la orden al agua, ahí prendió el piloto y ahí encendió el quemador. Quiere decir, el cuadro de fallas de este calentador es la electroválvula S2 mala. Vamos a verificar voltaje con estos dos multímetros. Con el multímetro vamos a ponerlo
en voltaje corriente continua en escala de 2 voltios. Prendemos el multímetro y chequemos voltaje trabajando. Mire que está marcando 1.33, invertamos la polaridad. $1.32, 1.33, voltaje corriente continua o directa. ¿Qué estamos diciendo ahora? La tarjeta está entregando ese voltaje. El problema venía de dónde? De la solenoide. Miramos el voltaje con el multímetro de autorrango. Entonces aquí está voltaje corriente DC, directa corriente, 1.33 voltios de corriente continua. Entonces quiere decir, aquí quedó solucionado el problema del calentador. Entonces, si un técnico va a atender un calentador de estos, que son cositeritos, tiene que llevar multímetro, tener conocimientos básicos de electrónica y electricidad. Vamos a medir la corriente, el amperaje de una vez de este calentador, a ver cuánto está marcando amperaje. Póngalo amperaje corriente continua. Acuérdese que la electroválvula del piloto es la que le da paso de gas al piloto. Si yo desconecto la válvula verde, el quemador se tiene que apagar. El amperaje se mide ¿cómo? En serie. Entonces aquí está amperaje de corriente Continua. directa corriente, amperios. Entonces el amperaje se mide en serie. Meta una punta aquí y la otra punta pasa a la solenoide. Inmediatamente tiene que prender, porque por ahí van a parar ¿qué? Los electrones. Él tiene que prender. Vamos a ver por qué no enciende. Él tiene que encender porque ahí están pasando los electrones. Entonces hay que analizar si es que le está haciendo resistencia en un multímetro. Vamos a probarlo con el otro multímetro. Este es el otro multímetro. Pero estaba marcando 0.14 amperios. Aquí en este multímetro lo ponemos en amperios corriente continua. Pasamos aquí el común, siempre lo ponemos el negro, y aquí dice miliamperios. Prendamos el multímetro y aquí está marcando el amperaje de este más altico, 22 miliamperios. Vamos a analizar por qué en el multímetro rojo no encendió el quemador. Que por aquí están pasando los electrones. Esa solenoide consume un amperaje de 22.5 ¿qué? Miliamperios. Aquí está en escala de miliamperios, en escala de 200 miliamperios, miren. Entonces vamos a mirar, aquí dio un código de error, es 0, pero ya es porque hubo pronto un cuadro de fallas de la válvula número 2, problema en electrónica, problema electrónico, cierre el agua, vuelva, conectamos la solenoide. Solenoide, conectémosla. Démosle la orden al agua. Bueno, aquí en Medellín está cayendo un aguacero muy fuerte. Vamos a ver. Qué lástima para el video queda con mucha lluvia. Entonces aquí vamos a volver a demostrarlo el amperaje. El código es 0, fue un problema de electrónica. Vamos a volver a medir el amperaje con su multímetro. Póngalo en miliamperios. O medámoslo con la pinza. Como esto es una pinza. Esto es una pinza miliamperímeca. Aquí está en DC. Y vamos a ponerte la solenoide. Mire que el equipo volvió a prender. Vamos a meterlo aquí a ver si este multímetro, que es una pinza, el rango da para medir ese amperaje. Ahora sí lo está midiendo. Punto 14.16. Es decir, aquí lo están viendo en punto 14.16.
Vamos a ver la del piloto, cuánto mide, aunque la del piloto tiene un voltaje muy bajito, pero sí mide algo, vean. 0.08.12 miliamperios. Bueno, entonces conclusión, cuadro de fallas era la válvula S2. El técnico tiene que tener multímetro, saber manejar el multímetro. Segundo, el código E0 salió porque hubo un problema de electrónica en la tarjeta. Vamos a mirar en el libro ese, abra su celular, que el código E0 que salió ahorita, ¿qué nos quería decir en el libro?